Lunes 22, yo ya creo que la inflación de julio debe estar jugada. Y Luciano Cobán, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Debes tener el dato, ¿no? ¿Cómo viene? Bueno, te cuento. Nosotros hacemos una medición de alta frecuencia de la inflación. A punto tal. Sabes que Argentina es un caso muy anómalo. El mundo mira la inflación anual. La mayoría de los países de inflación media miran la inflación mensual. Nosotros tenemos que mirar la inflación semanal. Con lo cual, lo que estamos viendo con la inflación semanal, desde, te diría, mitad de junio, es que hubo una desaceleración de la inflación muy fuerte, ¿sí? Con lo cual, ya este proceso... Desde mitad de junio, desaceleración sí. fuerte. Sí, que tuvo que ver con ese 2,6 que sorprendió en junio y que cuando lo traemos a julio nos está dando algo, te diría, estimo que va a ser entre 2,2 y 2,3. Sí. Que es una buena noticia. Obviamente, de vuelta, los números que nosotros pensamos para Argentina en cualquier otra parte del mundo sería una catástrofe. Tener 0,5 de inflación semanal es la inflación que muchos países tienen en casi un año. Pero acá es una buena noticia porque, mira, hagamos un breve repaso de lo que fue la inflación en este año. Dale. Nosotros tuvimos en marzo 4,7 de inflación. ¿Sí? Ese 4,7 fue una inflación sorprendente y te diría, digamos, no quiero exagerar, pero yo creo que durante esas semanas tuvimos la macroeconomía muy cerca del punto de quiebre. ¿Sí? Así nomás. Así lo digo, digamos. ¿Por qué? La inflación que vimos en marzo fue muy atípica. Cuando uno mira desde 2001, los últimos 20 años, todos los episodios inflacionarios que tuvimos, esos fogonazos de inflación, de suba de precio, estuvieron vinculados a la suba del tipo de cambio, ¿sí? Y puedo pensar desde lo que fue la devaluación de Kicillof a principios de 2014, cuando pasó de 6 a 8, cuando asumió Cambiemos, también subió el tipo de cambio y tuvimos inflación. El año pasado, por ejemplo, cuando el peso pasó de 30 a 40, tuvimos un gran shock inflacionario, pero este año en marzo no había pasado nada de eso. Tuvimos un shock inflacionario, una inflación de casi 5%. ¿Porque sí o a qué que no estuvo vinculado. Nosotros, en nuestra medición, hacemos un corte nosotros medimos más de 1 millón de precios por día. Entonces, cuando cortamos esos precios a la mitad, los separamos en lo que llamamos los transables y los no transables. Y esa, digamos, sin ponerme muy técnico, esa distinción es básicamente en el pasado cómo respondieron al tipo de cambio. Transables son los precios que se han movido con el dólar en el pasado, los no transables son los que no se movieron con el dólar, son los servicios, son los productos que tienen mucho componente nacional y que se mueve el tipo de cambio e históricamente no se movía mucho. Lo que vimos en marzo es que la suba de la inflación estuvo explicada por los no transables. Y eso era la primera vez que pasaba en Argentina en mucho tiempo y eso... Pues aumento de tarifas, digamos. No fueron las tarifas. No fueron las tarifas esta vez. No, justamente. Fueron servicios, digamos, servicios de celular, la prepaga, servicios y productos que no suelen estar vinculados al dólar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la inflación que tuvimos en marzo era una inflación empiojada. Por eso se asustó tanto Macri, ¿no? Se asustó Macri porque básicamente lo que claramente estaba empezando a pasar ahí es que se había roto el ancla nominal de la economía. Se habían roto las expectativas, no había ningún parámetro de, bueno, cómo formo los precios en una economía que cuando mirábamos el interanual estábamos cerca del 60% de inflación, ¿sí? Con lo cual, mi lectura en ese momento, mirando lo que estábamos viendo, para darte un poco de contexto, de nuestro millón de precios, más del 80% de los precios que nosotros miramos había subido más de 4% en un mes. Una locura. Una locura, ¿sí? Era muy distribuido, una dinámica peligrosa, ¿sí? Hubo a fin de abril un evento que fue un punto de inflexión, que fue el que sacó a la macro de ese escenario donde estábamos y la trajo a la macro que estamos viendo ahora, que fue el día que el FMI autorizó al Banco Central a intervenir en el tipo de cambio. ¿Por qué? El gesto de Trump. Sí, ¿por qué? Porque hasta el día anterior a esa autorización nosotros teníamos un tipo de cambio flotante. Nosotros teníamos un Banco Central con 60.000 millones de dólares de reservas que no podía usar. Teníamos el dólar que flotaba en una banda enorme, digamos, la banda de no intervención, claro, que con muy poquitos, digamos, obviamente con millones de dólares, pero con pocos millones de dólares, que para el tamaño del mercado es algo chico, tenías movimientos de 1 o 2 pesos. Con lo cual teníamos un mercado de dólar que estaba roto. Entonces el FMI aparece y dice, ok, pueden intervenir. Caputo tenía razón, dijo el fondo, o algo así. Bueno, no sé, era un contexto muy distinto, porque cuando Caputo interviene en septiembre, todavía estaban ahí dando vuelta las Levax, todavía había un montón de pesos. Era otro escenario. Otro escenario. En marzo la particularidad es que estábamos teniendo una corrida en una economía sin pesos. Y en una economía que
el Banco Central hace 6 meses estaba secando la plaza, estaba sacando los pesos. O sea, la inflación no era un fenómeno monetario, diría Bueno, Axel. por lo menos hay que explicar desde el monetarismo la inflación de marzo. Hay que explicarla, pero sigo con la idea. Buen desafío. Queda, lo dejo abierto. Cuando el FMI autoriza, cambia completamente el contexto. ¿Por qué? Porque de golpe aparece un Banco Central que tiene 60.000 millones de reservas, entonces tiene el poder de fuego, tiene la voluntad de hacerlo, de intervenir, y tiene el aval del FMI. Entonces, alcanzó eso, alcanzó que el FMI diga, muchachos, ustedes pueden intervenir para que el dólar se calme. Desde ese día, el Banco Central no solo no vendió ni un dólar para intervenir, sino que está comprando. Si hoy el Banco Central se corriera y no hiciera nada, el dólar bajaría. Baja también. Sí, con lo cual ese combo de una inflación que había sido muy fuerte y muy sorpresiva en un contexto donde no había ningún ancla, no había ninguna forma de armar las expectativas, se rompió cuando el Banco Central logró domar el dólar y es el que te determina la macroeconomía de acá para adelante. ¿Por qué? Porque si el gobierno está en condiciones de sostener el tipo de cambio de acá a las elecciones, la inflación va a bajar. Posiblemente un escalón más respecto a lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Cuando nosotros, antes te hablé de los transables y los no transables, ¿no? El corte que nosotros le hacemos a los precios. Cuando nosotros vemos qué es lo que pasó desde marzo a ahora, la desinflación, esta desaceleración de la inflación que estamos viendo, desde ese casi 5% al número de julio, que va a ser algo cerquita o un poquito arriba de 2%, estuvo principalmente explicada por los precios vinculados al dólar. ¿Sí? Claro. Con lo cual, esta es una típica desinflación que está respondiendo al ancla del tipo de cambio. ¿Qué pasa si, o depende, supongo que va a influir mucho el resultado de la interna, de la PASO, ¿no? Sí. Bueno, con sin la duda. inflación y el tipo de cambio. A ver, ahí tenés dos cosas. Dale, digamos, con el resultado de las PASO se te va a definir básicamente si sigue habiendo demanda de activos en pesos como estuvimos viendo en los últimos meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Banco Central? Se está preparando para ese escenario. Se está preparando para una PASO adversa, para un escenario post-PASO en el cual esos depósitos a plazo fijo, que hasta el día de hoy estuvieron muy tranquilos, muy tranquilos, vemos lo que pasó desde el principio de año hasta ahora, y los plazos fijos estuvieron muy tranquilos, pero si la PASO sale mal, digamos, el gobierno, creo yo con razón, anticipa que podés tener algún movimiento en los plazos fijos, que la gente vaya a su home banking y diga, este mes no lo renuevo, lo paso a dólares. Entonces, si vos estás en ese escenario, necesitas un banco central con poder de fuego. Y lo que estuvo haciendo el Banco Central en los últimos 2 meses fue armando ese poder de fuego. ¿Sí? Lo hizo de 2 formas. Una fue comprarle al Tesoro dólares. ¿Sí? Directamente, el FMI no habilita al Banco Central a comprar dólares, esto no quiero entrar tanto en detalles, pero básicamente le compró reservas al Tesoro, con lo cual acumuló algo así como 1.200 millones de dólares que tiene ahí listos para intervenir. Y también estuvo comprando futuros. No sé si recuerdan los famosos futuros de Banoli. Cristina lo recordó el viernes en el acto. Mirá, se reía. Me perdí la cita. ¿Le dieron la razón a ella entonces? No, porque lo que está pasando ahora es lo contrario. Mirá, en la previa de las elecciones de 2015, el Banco Central estaba vendiendo futuros. ¿Sí? Básicamente estaba, a través de este instrumento financiero, estaba vendiendo dólares. Hoy pasa lo contrario. El Banco Central pasó de vender 2.000 millones de dólares hace 2 meses, el pleno de la corrida, y ahora está comprado en 4.000 millones de dólares. ¿Sí? Con lo cual, con Banoli teníamos un Banco Central vendido en 16.000 millones de dólares, hoy tenemos un Banco Central comprado en 4 o 5.000 millones de dólares. Con lo cual, básicamente lo que hizo el Banco Central es, nos vamos a preparar para la corrida. ¿Sí? ¿Alcanza o no alcanza? Mirá, si nos imaginamos un escenario de Cristina llega a las PASO y gana por 10, es un escenario muy difícil. No hay poder de fuego que alcance. Obviamente uno siempre puede imaginarse y diseñar una corrida bancaria que ni siquiera el Banco de Inglaterra la aguanta. ¿Sí? Con lo cual, en un escenario moderado, en el cual la PASO está más o menos en el número que está esperando el mercado, que es entre 0 y 5, el Banco Central y el Tesoro deberían estar en condiciones de contener el dólar bajo control y, digamos, extender esta estabilidad que estamos viendo desde, te diría, 2 o 3 meses hasta las elecciones en octubre. O sea que, mi humilde aguinaldo, ¿compro dólares o no ahora? ¿Hay poder de fuego? Mira, yo no quiero hacer recomendaciones financieras. No, ya sé que no se hacen esas en un preguntas. mes, y ya, aparte, digamos, mi experiencia personal es
nunca hay que hacer alguna apuesta en público sobre el dólar porque Bien, siempre entonces sale mal. Siempre sale mal. Pero te digo, no mi recomendación, pero cuando uno ve lo que está haciendo el mercado hoy está apostando al peso. Está apostando a esa tasa de interés que te da el plazo fijo. Es una apuesta riesgosa, sin duda. Pero si el dólar se te queda quieto más o menos en los números que está, es una inversión que está dando 3 o 4 puntos por mes. Mil gracias, Luciano. Gracias, buenas noches. Después del corte, los 2 equipos de Durán Barba, los consejos de Durán Barba y la campaña del